Quiero compartir con usted mi opinión. En ocasiones se me pregunta cuáles son las calidades que debería tener un candidato a la presidencia de la República para votarlo. Ok, eso es discrecional, usted sabrá cuáles son. Pero podríamos ir a buscar a algunos intelectuales del pasado que planteaban dos posiciones diferentes. Tomás Moro nos hacía referencia en su libro La Utopía de la necesidad de que el hombre o la mujer tenga grandes dotes éticos, morales, espirituales, que lo alejen de la corrupción, que ejerza con compromiso su trabajo desde el poder de la República. Creo que eso es fundamental. Pero Nicolás Maquiavelo, por su parte, nos hablaba, como padre de la Realpolitik, de lo que es real, de lo que es no como Tomás Moro, que es el deber ser, sino lo que es la sociedad. Y decía que el gobernante o los políticos deberían tener habilidades, capacidades de mando para tomar decisiones y que en ocasiones algunos de sus principios morales y éticos tenían que dosificarlos porque en sociedad lo que importa es la sociedad en general y tomar decisiones acertadas. Entonces, ambos, uno nos hablaba inclusive de virtud con T, Tomás Moro. Nicolás Maquiavelo hablaba de virtud, tildado en la U y sin D. Ambos conceptos eran diferentes, uno de virtud lleno de dotes, de la personalidad, del amor por el prójimo, del concepto de la ética, y el otro de la práctica. Bueno, cuando vengan los candidatos a pedirle su voto, cuando usted los oiga en los debates, usted tiene que medir las dos posibilidades. No solamente que sea un hombre honesto, comprometido y con valores, sino que tenga la capacidad de liderazgo para escoger a su gente y para él direccionar un gobierno que tenga toma de decisiones. Porque no solamente un hombre bueno puede gobernar si no tiene las capacidades, porque la política, al final de cuentas, es un arte, y en el arte se requieren habilidades tanto de virtud con D como de virtud sin D y tildado en la U. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Costa Rica se viste de gala al convertirse en la sede mundial de la 43ª reunión de la Comisión Técnica OIT Sinterfor. El futuro del trabajo, los desafíos para la formación profesional y otros temas se estarán analizando en este gran evento. Del 9 al 11 de agosto 2017, un evento de talla internacional gracias a la coordinación del Instituto Nacional de Aprendizaje, OIT y Sinterfor. IDA, la llave del progreso. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Restaurante Doménico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef.
Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Continuando con el rally de estos programas que nos hemos planteado en Noche Sin Tregua sobre los temas importantes en que deberían estar concentrados los candidatos a la presidencia de la República que buscan esa presidencia allá en febrero del 2018, hoy vamos a tener el tema de seguridad, un tema que a todas luces a todos nos preocupa y que es de prioridad en la discusión. Queremos saber cómo está nuestro país y queremos saber de la boca de los expertos de qué deberían estar hablando nuestros políticos en campaña electoral. Para esos efectos hemos invitado a dos expertos, a dos conocedores del tema, a don Álvaro Ramos y a don Pablo Maradona Kroger. Un placer tenerlos a ambos aquí. Muchas gracias, muy buenas noches. Los invito a que brindemos con nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Un gusto. Salud. Gracias por la invitación. Gracias. El tema de seguridad, que seguramente hace varias décadas no era un tema prioritario en la discusión de las campañas electorales, hoy es un tema recurrente. En las últimas elecciones, 6, 7 últimas elecciones, siempre está presente el tema de seguridad. Si hubiera que hacer un diagnóstico rápido de un par de minutos de a dónde se siente que nos está maltratando el zapato en el tema de seguridad, ¿en dónde lo ubicarían ustedes? Álvaro. En primer lugar, es un tema que hace unos 10 años viene afectando a las comunidades marginales, las comunidades socialmente más desprotegidas, y de repente, escasamente hará unos 3 años, empezó a subir esa problemática a la clase media, media alta, y eventualmente va a afectar al sistema productivo y por supuesto a un pequeño grupo de clase alta que va a haber restringido, como usted lo ha descrito bien, el modo de vida, porque la seguridad en su esencia no es un fin en sí mismo. En realidad la seguridad es un concepto de calidad de vida. Pertenece a muchos de los otros elementos que conforman la calidad de vida. Entonces, si usted percibe que está perdiendo seguridad, quiere decir que está perdiendo tranquilidad, quiere decir que usted está perdiendo libertad, quiere decir que está perdiendo salud, cuando se ve seriamente afectado por la seguridad, como hemos visto en los últimos días, personas afectadas por aspectos relacionados con muertes violentas, etc. Y también tiene un efecto directo en economía, directísimo. En el caso de Costa Rica, donde un porcentaje importante de la generación de ingresos, en particular de divisas extranjeras, viene del turismo, si los grandes mayoristas, si las personas formadoras de opinión, tanto en redes como en los grandes mayoristas que compran enormes cantidades de espacios, tanto camas como transporte, tours, perciben a Costa Rica como un país no seguro, empezarán a trasladar los grandes contingentes de turistas que llenan esos aviones de Europa hacia otros destinos más seguros, le hace Panamá, le hace Cuba, le hace cualquiera de ellos. Hasta la misma Nicaragua, que dicen hoy que está más segura. Hasta la misma que Nicaragua. nosotros. Entonces usted tiene que la seguridad no es en sí mismo un fin, sino que conforma una serie de elementos en economía, en la vivencia y en la vida íntima de las personas. Dicho esto, hay elementos que no podemos controlar de la seguridad. Hablamos algunas veces de seguridad ciudadana. ¿Qué es esta? La cotidiana, que usted sale aquí y tiene un problema, le quiebran el vidrio a una señora que acaba de salir aquí de donde estamos, por ejemplo, en la calle. Eso es seguridad ciudadana. Tenemos seguridad nacional, que es un problema, estaremos siendo objeto de crimen organizado estableciéndose en Costa Rica. Acabamos de ver un semisumergible recientemente capturado. Eso tiene que ver, eso es preocupante porque implica organizaciones poderosas que pueden afectar la estabilidad de las instituciones y en particular directamente atacar las instituciones que tienen que velar por la soberanía, por el control de los mares, por el control. Y la última, la seguridad humana, que es un poquito de todo esto que hemos hablado, cómo usted mantiene coherente el cuerpo social
porque la gente se siente amparada por las instituciones. Así es que en Costa Rica tenemos un problema muy serio. Todavía no hemos alcanzado los límites, digamos, catastróficos o desastrosos, por ejemplo, del Triángulo Norte. Jamás eso ha sucedido aquí, estamos largo de eso. Pero claro que es preocupante el aumento en la tasa de homicidios, que pasamos rápidamente a lo que llamamos la epidemia, o lo que llama la Organización Mundial de Salud, una condición inicio de epidemia, que es tener más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese límite, ese umbral ya lo pasamos, estamos en ese problema. Estamos viendo aumentos en otras tasas, como asaltos a casas, como el robo de personas. Hay un aumento leve, pero hay un aumento. Lo que es más preocupante, en donde los costarricenses tienen que prepararse, y sobre todo los candidatos que van a ejercer la comandancia en jefe junto con sus equipos de la fuerza pública y de otras fuerzas de orden público, como por ejemplo prisiones, la policía de prisiones y todo el concepto de seguridad en prisiones y tránsito también, es la avalancha o tsunami de narcotráfico que tenemos viniéndose de Sudamérica hacia acá. En un periodo muy corto de tiempo, escasamente 18 meses, tal vez 20 meses, hemos visto un crecimiento de más o menos aproximadamente 1.700 toneladas de clorhidrato, para poner un ejemplo, de clorhidrato de cocaína, y la última que tengo de hace 15 días es 3.043. ¿De dónde sacaron el 43? No se lo puedo decir, toneladas. Esto es un incremento extraordinario que va a causar un cambio de paradigma. En lugar de ser Costa Rica un lugar de bodegaje, distribución, llegada y rápido lanzamiento de ese cargamentos de cocaína hacia el norte, nos podemos convertir en un lugar operativo para carteles, tanto locales como internacionales. ¿El diagnóstico, Pablo? Pienso que es importante diferenciar, sobre todo porque estamos en un país sin ejército, entre seguridad de Estado y seguridad ciudadana. Y en ese tanto hablar de seguridad de Estado cuando se trata de amenazas que vienen de afuera y que amenazan la coexistencia civil pacífica, que llamó seguridad nacional, que decía Álvaro. Claro, sin embargo, digamos, la doctrina internacional nos habla de seguridad de Estado que puede ser amenazada tradicionalmente por otro Estado, pero que ya no tan tradicionalmente está siendo amenazada por fuerzas privadas que están muy armadas, que tienen mucha organización y que solemos llamar ahora crimen organizado transnacional. Entonces, que amenazan al Estado como organización, y dentro de eso, digamos, amenazan seriamente porque condicionan el otro referente, que es el de la seguridad ciudadana, que es el que siente más cercanamente la persona, no solo a nivel inmediato, digamos, independientemente de la clase social a la que usted pertenezca o del barrio donde vive, sino porque aunque usted no pertenezca, usted siente esa inseguridad, sobre todo por el bombardeo también del reporte que hacen los medios de comunicación de lo que está pasando, que normalmente es cierto que estaba un poco más contenido en ciertos barrios marginales y en ciertas zonas costeras, pero que lo cierto es que ya no está, digamos, tan expatriado de los terrenos más desarrollados de nuestro país. Lo vimos con un reciente episodio en Huachipelín de Escazú, una de las zonas más exclusivas, enfrente a una escuela, en plena hora escolar. Con esto lo que quiero decir es que, teniendo esa distinción bien clara, hay dos enfoques que desde la política criminal se suelen hacer y que se suelen también diferenciar, que son una especie de parteaguas, dicen los criminólogos, que es el enfoque macrocriminal, que es el crimen pesado, el crimen grande, el crimen organizado, el que mueve mucha plata, el que tiene mucho poder de fuego, y por otro lado el microcrimen, que no es tan organizado, que a veces no es ni siquiera organizado, ni siquiera incipientemente, y que lo cierto es que actúa de manera más esporádica y que puede estar relacionado con hurto famélico o con un delito de necesidad. Ese es en el que hemos estado muy concentrados. Costa Rica carece de una política criminal, no de una política de seguridad de gobierno, digamos, en donde un ministro establece ciertas prioridades en concordancia con el presidente de la República y según el presupuesto que le asigna, sino de una política de Estado que trasciende más allá de la permanencia de una sola administración y que aborde esos dos referentes: el microcrimen, que lo siente muy cercano al ciudadano, que solemos llamar aquí en la Avenida Central el cadenazo, el robo de un celular, que no se puede despreciar porque para ciertas personas una cadena, el robo de su quincena, de un celular, el robo de una casa, claro, es muy pesado, pero
Para otra gente roba un celular, pues va al día siguiente y lo compra y se acabó el problema. Entonces ahí está un poco el problema, las bagatelas, que está definido sobre todo por el Ministerio Público de qué persigue y qué no persigue judicialmente, que es parte del reclamo. Nada más el paréntesis de los policías, y este ministro de Seguridad como policía ha sido muy insistente en eso, de que bueno, es que ellos los atrapan pero los policías los sueltan, y la prensa hace un poco eco de eso. Bueno, eso tiene que ver con un diseño de política criminal que permite escoger qué se persigue y qué no. Y ahí entra el concepto de la bagatela, de que hay ciertos delitos que es mucho más caro perseguirlos por todo el dispositivo judicial, digamos, que hay que implantarlo, por ejemplo, para juzgar el robo de un celular. O como pasó ya en algún momento, que defensores públicos, jueces, fiscales, por una flagrancia, por un robo de unas latas de atún, y termina condenado el sujeto por un robo de una lata de atún en un supermercado. ¿Verdad? Entonces una lata de atún no cuesta lo que cuesta, digamos, todo ese dispositivo estatal desplegado para juzgar ese hecho puntual. Pero lo cierto es que no se puede deslindar del todo, no se puede descuidar el abordaje de la microcriminalidad bajo la excusa de que solo la macrocriminalidad es importante. Por supuesto que cada vez más el crimen organizado, la macrocriminalidad, ha ido subsumiendo, ha ido absorbiendo distintas actividades. Álvaro decía bien y referenciaba muy concentrado en la amenaza mayor y en el negocio mayor, que es el narcotráfico. Pero lo cierto es que el crimen organizado ya hoy acumula, digamos, toda una batería de delitos asociados: tráfico de personas, tráfico de armas, que en este momento me tiene muy preocupado, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Paz, que podemos ver más adelante en Colombia, con una figura que implicó en la negociación solo la dejación de las armas, no la entrega de las armas. De 25.000 armas que se calcula que tenían las FARC, solo 7.000 fueron entregadas. ¿Qué pasó con el resto? ¿Para dónde van? Muchas ya han salido. Vean que más o menos ese espacio temporal de 18 meses coincide con la firma de ese tratado, ¿verdad? Entonces mucho tiene que ver con lo que está pasando ahí, pero vuelvo al carril que llevaba. El crimen organizado ha ido acumulando el robo de vehículos, el secuestro, que en Costa Rica es algo muy marginal por ciertas razones muy técnicas. Se ha sido muy exitoso en el control, digamos, y en la prevención, y sobre todo en la develación del secuestro. Entonces no es todavía un mercado, digamos, importante para el crimen organizado en Costa Rica. Sí, el tráfico de personas, órganos, niños, etcétera. Todo eso está dentro de la impronta del crimen organizado, que no es solo narcotráfico. La corrupción, ciertos carteles de corrupción también pueden ser considerados como crimen organizado. Entonces, digamos, un concepto mucho más amplio que sí termina amenazando el Estado, desde afuera o desde adentro, porque también tenemos crimen organizado netamente nacional. Pero en la administración pasada, en la señora Laura Chinchilla, dentro de la crítica que se le hizo a la administración, había un tema que se le resaltaba como que había sido positivo, que era que el tema de seguridad había mejorado sustancialmente, tanto la microseguridad como la macroseguridad, como lo planteaban ustedes antes. Sin embargo, en la actual administración ese es uno de los, digamos, de las patas flacas que la gente sopesa y que piensa en este momento para ejercer su voto. ¿Se debe eso a que ha aumentado esa criminalidad o a que nuestra actual administración de la seguridad está flaca, ha desmejorado, que hacen falta más policías, que hace falta más investigadores, que hace falta más espías? ¿A qué se debe? ¿Se debe a una disminución de la calidad de las políticas que se estaban generando o a un aumento de la criminalidad mundial? En el caso concreto de la sensación de inseguridad, y en el caso más importante, porque siempre es la métrica que domina la psique tanto de los especialistas como del pueblo, el índice de homicidios, porque en realidad se tiene que ver con lo que está pasando en una sociedad que está perdiendo a su gente por homicidios, definitivamente no está bien. Aunque eso que se maten sean de las mismas pandillas. Aunque sean que se maten de la misma pandilla. Hay un detalle interesante, tengo el análisis, incluso en un tirado en líneas que tienen una correlación negativa y positiva. Y en el tiempo de doña Laura aumenta la policía sustancialmente, hay un incremento de la membresía de la policía y hay un decrecimiento del homicidio. Con la decisión política de rebajar los policías, y perdimos casi 1.500 policías de un solo golpe, del tope que había, y no se permitió nueva contratación, instantáneamente usted ve en el gráfico cómo sube, como el índice de homicidios pasa al índice del número de policías. Ya en esta administración. Entonces hay una correlación positiva y negativa, dependiendo,
como usted quiera verlo, digamos una correlación negativa, porque así lo vemos todos, hay una correlación negativa entre el número de policías y el de homicidios. Y yo diría entre otros delitos, por supuesto, no va a ser que el homicidio tenga una particularidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que se han liberado 6.700 reos convictos sin que se les pidiera a cambio absolutamente nada, ningún realmente nivel de cambio en su trabajo, en sus estudios y, más importante, en arrepentimiento y ayudar a la víctima. Entonces, si usted libera 3 brigadas ligeras, para hablar en términos de lo que sería un combate, una guerra, 3 brigadas enteras ligeras de criminales convictos y se los inyecta a las comunidades, lo que usted tiene es una explosión de violencia. No hay que ser ningún talento en materia de política criminal. Va a suceder porque va a suceder. Una y otra vez son capturados, una y otra vez son los mismos. Acabamos de ver esta semana uno que fue liberado hace escasamente 10 días y ya estaba asaltando gente en Alajuelita. Entonces, el punto central es: si usted le lanzó 3 brigadas ligeras enteras de infantería criminal a la población civil, por supuesto usted obtuvo un desastre en la población civil. Claro que eso fue lo que obtuvo instantáneamente. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 21 de agosto, Club Unión, 6 de la tarde. Invitado Sergio Mena, candidato del partido Nueva Generación. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noches sin Tregua. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Cuenta el desarrollo es erradicación a la pobreza. Bienestar para seguir adelante. Es superación. Tranquilidad. Crecimiento. Una mejor calidad de vida. Una bendición para mí y mi familia. Puente al desarrollo es la búsqueda de la dignidad de cada uno de los seres humanos, que la tienen, pero Puente la ratifica. Con trabajo, coordinación, cooperación, las instituciones vamos de la mano a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Un paréntesis ahí, perdón, porque es un problema que está diciendo Álvaro. Esa es quizá una de las mejores demostraciones de que, y desde el ministro de Seguridad nos lo puede confirmar Álvaro, de que en este país carecemos de una política de seguridad de Estado. Porque esto que está diciendo no es que lo soltaron en el aire, él no dice el nombre, pero lo suelta por indicación de la directora política, de la cabeza política de este gobierno en materia de justicia, doña Cecilia Sánchez como ministra, ¿verdad? Y entonces el ministro de Seguridad, el ministerio se queja de eso, el ministro mata, lo que quiere decir que no están empatados en una línea de política de Estado, Claudio, que usted puede explicar mejor lo que significa que yo sea de seguridad, sea de salud, sea de educación. Eso es una prueba, digamos, muy marcada de que en el fondo estamos
ante una política de ocurrencias en donde de pronto, bueno, hay liberación. Yo no necesariamente coincidiría en todos los términos tal como los ha planteado Álvaro, porque hay un elemento de derechos humanos que tiene que ver con hacinamiento, también con falta de presupuesto a nivel de cárceles. Hay un problema humano ahí del que no podemos desentendernos y que se ha ido resolviendo, no solo soltarlos. Hay estudios también de los institutos, digamos, establecidos por ley también para analizar quién puede salir y quién no, que pueden fallar esos controles, pero digamos, el tema es un poco más complejo que solo soltar brigadas de delincuentes, pero pone en evidencia que no se están coordinando, que hay dos ministros de un mismo gobierno que se están de alguna manera majando la manguera, y ese pueblo del que Álvaro habla queda en el medio un poco haciendo sándwich. Para responder a tu pregunta, si es desde la amenaza externa, digamos, aumentando, doy una estadística, del 2013 al 2016, un 30% en la producción de cocaína, que se suele medir, digamos, a partir de cocaína. Hay opio, hay varios opiáceos, digamos, hay marihuana. Ahorita está, desde luego, también todas las drogas sintéticas, que son un gran reto que nos podría liberar, por cierto, a la América Latina de buena parte del flagelo de las drogas, porque ya se hace directamente en un garaje, en Chicago, en un garaje en Los Ángeles, no necesitan traerlo de afuera. Pero lo otro, y se lo dejo a Álvaro, el tema político, porque usted quiere que entremos en tema político. Los candidatos van a tener que responder una pregunta clarísima. Usted quiere que entremos en detalle. Exactamente, usted va a liberar. Usted, no va a haber mucho escape. Usted quiere un tema así centralísimo en la pregunta. Probablemente usted se los haga. Sí. Probablemente usted sea un factotum en eso. Usted le diga, ¿va a liberar o no va a liberar presos convictos? ¿Sí o no? Porque va a haber una decisión política. Yo concuerdo con él, hay un problema de hacinamiento, pero yo como político, y me ha tocado a mí tomar decisiones políticas, usted me dice, ¿dónde quiere tener usted el problema? ¿En las cárceles o en las comunidades? Y como político lo voy a contestar aquí de frente para que me oigan claramente. En las cárceles quiero el problema. No dudaría un centímetro en contestar en las cárceles. No tengo ningún inconveniente en agarrarme con todos los organismos internacionales. No conozco ninguno que haya sancionado a Brasil ni a Venezuela por eso. Estoy hablando de la Venezuela ancestral. No estoy hablando... Pero es que el ciudadano, Álvaro, y eso se queja de que esos derechos humanos están perjudicando. Es un tema de campaña. Sí, exactamente. Estamos aquí en campaña, no estamos en un análisis en la universidad, en 7 universidades reunidas en Barcelona, haciendo un análisis conjunto de qué está bien y qué está mal. Yo escojo políticamente, tengo el problema 7 veces en las cárceles y protejo a las comunidades, y me aguanto 70 expertos internacionales criticándome todo el día y les digo muchas gracias, les recibo el informe y no lo leo. No me molesto ni siquiera en leerlo. Y en ese aspecto, Pablo, la ciudadanía estaría muy complacida. Sí, pero estamos hablando campaña, ¿verdad? Es que usted me quiere orientar a campaña o a clase. Perdón a ambos, yo creo que esa sería una posición muy populista. Porque sobre todo esto que ha dicho Álvaro, yo no lo puedo dejar pasar así por alto. Recibir informes de organismos de defensa de derechos humanos no es un tema menor, y decir que una autoridad política ni siquiera los lee me parece que es una exageración que no es de recibo para un país que además es defensor de derechos humanos desde siempre, y buena parte de su renombre internacional y por ende de su cooperación internacional viene de ahí. No es tan fácil el problema, porque lo que está detrás, lo que está detrás de eso, Álvaro, son seres humanos. Es decir, no podemos decir, ¿qué sería lo que nos pasa si no le hacemos caso a los organismos internacionales? Déjeme terminar. No, pero ¿qué sería lo que nos pasa? Es que nos tiene que decir cuál es el horror de lo que nos pasa comparado al horror que tienen las comunidades, Pablo, que todos los días tienen la vejación de los derechos humanos. Eso no es populismo. Populismo es entregarse a los organismos internacionales que nada han hecho por nosotros. En el que podemos ceder derechos humanos. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar si yo protejo a las comunidades? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si la decisión política mía es? Empezando que nos dejamos de llamar Costa Rica. Yo a lo que voy a lo siguiente. Pero hay algo que es prioritario en eso. En ese debate. Hay algo que es prioritario. No es lo que vos creás o lo que Álvaro crea, es lo que el ciudadano quiere. Claro. Sí, pero pero es que cuidado, Claudio, porque hay un límite a la democracia, que son los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son la progresión de la democracia, y en donde le dice a la democracia usted llega hasta acá, que tiene que ver con protección de minorías, con minorías como los LGTBI, como fueron minorías y siguen siendo en otros países los católicos, o puede ser aquí los musulmanes. Los derechos humanos le ponen una mano en el pecho y le dicen, perdón, usted puede no gustarle, usted no puede gustarle fertilización in vitro,
fertilización Sí, in vitro, pero se la desviamos de cala, seguridad, no, porque no es un de derecho de esa seguridad. minoría que no puede procrear de otra Pero manera y pero- puede no no, gustarnos, pero voy a esto, pero Pablo. los Yo voy a derechos poner humanos en no el son papel del ciudadano. discutibles. El ciudadano va a decir Porque y son le va a leyes. exigir a los políticos, haga cárceles, haga Claro, infraestructura, haga haga cárceles. cárceles. Bueno, pero es pero que no eso me va- mande el problema bueno, a mí. pero es Es que que no me ¿por qué? deja Porque terminar, usted- claro, porque no es me que deja sí. terminar, Álvaro, yo Sí. lo dejé terminar a usted. Sí. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, no es tan fácil como engavetar informes o simplemente decir qué nos va a pasar. Nos puede pasar mucho, pero más allá de eso, más ¿Pero allá qué, de la don Pablo? más ¿Qué es lo allá- que nos puede pasar? más allá de la pérdida ¿Qué? de potencia política, ¿Qué más nos que te metan dejamos una de llamar, puñalada? pero usted me deja terminar, Una Álvaro, puñalada en porque la si no abuelita, ¿qué desordena más te va a mucho el pasar? debate y Oigamos no a me deja Pablo, terminar, oigamos me a hace Pablo. la pregunta, pero no va a terminar. No es usted tan buen político para debatir al final. ¿Qué es déjeme lo decirle. malo que nos va a pasar? Yo a lo Pero que voy, vaya a lo que voy, a lo Claudio, concreto. es a que nosotros no podemos tolerar que ese problema, digamos, simplemente lo engavetamos en las cárceles y nos olvidamos de lo que está ahí. No es una respuesta de sí y no. Yo acepto que se les puede plantear a los candidatos, usted va a liberar presos dado el problema de hacinamiento penitenciario, por no si le gusta o no, usted va a liberar, no los va a liberar, que son respuestas, dijo sí o no, no es solo sí o no, sí o no, ¿por qué? ¿En base a qué? O sea, ¿cuál es su sustento jurídico, político? Explíquelo para poder justificarlo desde el punto de vista de derechos humanos, porque usted está asumiendo el problema en la cárcel. Explíqueme cómo va a torear ese toro también en la cárcel, no solo para olvidarlo, que es lo que podría pensar cierta población, y a donde siempre lo que la gente quiere es populismo. Entonces yo a lo que voy es a que ese problema no lo podemos vaciar de contenido y hay que preguntarle al candidato también, no va a liberar. Bueno, entonces ¿cómo va a resolver el problema en las cárceles? Siendo que además, no hay que olvidarlo, estamos con déficit fiscal. Y las líneas de crecimiento no dan para atajar el problema, Pero hay sobre un tema todo sobre cuando eso, las Pablo, y leyes ahí mismo, están que en un dijo populismo punitivo Álvaro constante. antes, que es importante. Se liberan 6.000 y pico de... 6.700. 7.000, más bien, redondeados hacia arriba, Sí. 7.000. Se liberan presos. Y bajo la condición nada más de ponerles tal vez un brazalete. Ni esa. Ni eso, ok. Esos son unos cuantos. No, si hay y condiciones, entonces entre otras que no poli- pueden reincidir, y según las estadísticas del Ministerio de Justicia, que seguridad no le gusta, De que, por Álvaro supuesto que está les van a asesorando al decir que ministro de tienen que Seguridad, reincidir. entonces esa es la tesis de ellos, pero la ministra de Justicia lo que ha explicado es que la tasa de reincidencia de ese montón de liberados es absolutamente marginal, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es La asustar pregunta, de ¿usted alguna... la cree? ¿Usted la cree esa tasa? ¿Usted la cree? Pero usted como asesor del ministro de Seguridad le le- pone le- duda a otra ministra, a otra ministra de Absoluta Estado. duda, no duda. Estoy diciéndole que no le creo nada en la práctica. Le Bueno, estoy ahí usted tiene afirmando lo que es no le falta creo política nada. de Estado, porque usted tiene No, yo le asesores estoy del diciendo- ministro de Seguridad poniendo en duda a otra Quiero ministra de aclarar, Estado. Es quiero una aclarar cosa un punto complicada. para que don Pablo no se confunda. Yo soy asesor ad honorem. ¿Asesor? Sí, es ad honorem, ¿Asesor? nada más. Soy No importa me si llamo. paga o no, usted está ahí con una posición, Y la una posición posición es, hay que proteger a la población. Si eso es populismo, perfecto. Una Si posición me dicen que hay que policíaca. proteger a los delincuentes, Es una la posición respuesta policíaca. mía estoy No, escogiendo. es que no hay maniqueo, no es maniqueísmo. Sí. La respuesta no puede ser maniquea. Una campaña Es que política ha sido mucho más compleja ha que sido buenos contra maniquea en malos. protección al que buenos delincuente y contra malos, la ciudadanía. que defender nada más a los policías Bueno, que son pero los ahora buenos y todos los no, demás son los pero malos. ahora No, vamos y a ver. A dejamos la desatendidos población. y desatendida a la población. Yo quiero ir al fondo del problema. Tampoco es cierto, porque es simplista decir que por menos policías, entonces subió la tasa de criminalidad. Ese es uno Se de lo los demuestro. factores que explica. ¿Quiere que No, se lo esos son los demuestre? factores que explica. Se No, lo quiere que demuestro se- con yo dos se lo demuestro. estadísticas No, yo históricas. se lo Estoy demuestro hablando histórico. Yo se lo Colombia. Sí, yo se lo Colombia demuestro. duplicó Ahora se lo enseño. en 15 años, en 10 años, en los últimos 10 años, duplicó su inversión en seguridad. En 10 años. Y la tasa de criminalidad se le triplicó. Y no estamos hablando de una duplicación como la que podría ser aquí con unos cuantos miles de millones de colones. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares, que era solo el financiamiento externo para el Plan Colombia por parte de Estados Unidos. ¿Okay? Eso es Colombia. México durante el sexenio del presidente Calderón Sol, 2006-2012, triplicó, no duplicó como No, Colombia, Calderón Sol, triplicó. Calderón Sol era en Salvador. No, Calderón solo en El Salvador. En Salvador, Calderón. El presidente Sí. Calderón, Felipe Calderón. 2006-2012, ese es el periodo, triplicó su gasto en seguridad. Y el problema está a la vista, no lo han resuelto. Entonces, lo que yo quiero decir es, no todo se resuelve, esos son los elementos, con más presupuesto, Ahora, con más policías ok, a la calle, ¿cuáles porque son en los el números fondo tuyos, también Álvaro? tiene que ver con qué calidad de policías estamos formando. números sobre Necesitamos un mínimo de 18.000, es el estándar internacional para la población que tiene Costa Rica. ¿Y tenemos? Tenemos en este momento 14.000, Faltan 14.300, y hay una graduación de la semana pasada, es decir, que sumó unos cientos más, ciento y tantos más. Va sumando poquito a poquito, cuesta mucho formar los policías. Ahora tenemos una oportunidad con la escuela de policía.
nueva, la Academia de Policía, la gran Academia de Policía, con 29 edificios grandes, nuevos, hechos con estándares de primer mundo. Hay una oportunidad de crear todos los niveles de Policía Nacional, todos los niveles, desde los fiscales hasta la policía que cuida las prisiones y hasta también los guardados. Entonces, podemos formar una academia entera que tenga visión, misión y una doctrina general que sirva para todos. Tenemos 14, nos faltan 4.000 aproximadamente. Nos falta para estar en el estándar. Paralelamente, Pablo nos dice que no hay estrategia, que hay, inclusive en este gobierno, hay choques de opinión entre la ministra de Justicia y el ministro de Seguridad. Pero estamos hablando de lo que ustedes al principio llamaban seguridad ciudadana. Esa es la seguridad ciudadana, una. Ahora viene el otro tema. El tema de la seguridad de Estado o seguridad nacional. En ese otro espacio, los separamos, pero están íntimamente ligados, o pueden terminar íntimamente ligados. Esa criminalidad que es de pellizquitos, de cositas pequeñas, puede encontrar un mercado más interesante en el narcotráfico, en las grandes pandillas. Si va a ir a la cárcel por algo pequeño, si me lo juego por algo grande. Nuestras fronteras marítimas, terrestres, se está hablando, se plantean los partidos políticos esos temas de cómo controlar, cómo verificar nuestras fronteras, nuestros mares, para darle una seguridad de Estado. Tenemos nosotros la capacidad de tener en los diferentes, las embajadas siempre tienen espías en los diferentes... Agregados. Sí, y les ponen agregados, pero en el fondo son espías. Sí. Vos lo sabes muy bien, ¿verdad? Sí. Se visten de agregados. Bueno, tenemos nosotros en Costa Rica esa mentalidad de saber que la seguridad no es un asunto de irnos a la iglesia y rezarle y pedirle a Dios que nos proteja, sino que también hay una gran tarea que tenemos que hacer. Yo partiría de decir, más allá del tema presupuestario, que ha sido un grave error bajarle el piso a nuestra seguridad y desfinanciar nuestra policía. Tenemos una policía menesterosa, eso no es secreto, tanto así que en el gobierno de Oscar Arias se tomó con la excusa presupuestal una decisión que fue una decisión atroz en términos de Estado, que fue abolir literalmente la policía de fronteras, con lo cual fronteras de por sí ya abiertas, de por sí porosas, fueron completamente entregadas, y recuperarlas ha costado muchísimo y no se ha hecho la inversión porque no está la plata. Y el problema es que, según las advertencias del actual gobierno y de propios y extraños y organismos internacionales, el problema del déficit fiscal impide realmente financiar actividades de primer orden que no tienen que ver solo con un abordaje de la policía, con un abordaje policíaco, de buenos contra malos, de más poder de fuego, de unas lanchitas y unos helicópteros más, porque no se resuelve. Y ahí está el ejemplo de países que han invertido muchísimo en eso. Aquí, y se dice, la mejor política criminal es una buena política social. Aquí lo que pasa es que falta un alineamiento, y creo que esa es una pregunta para los candidatos. ¿Cómo va a alinear usted para que exista una política de seguridad de Estado? ¿Y cuáles son los engarces, cuáles son los ganchos fuertes, sus ideas fuerza en materia de seguridad para que esa política de Estado funcione? ¿Cómo va a hacer usted para alinear detrás de un ministro de seguridad? No, obviamente hablo del próximo gobierno, ya pasó además, ya está recogiendo velas un poco, eso es lo que les toca, digamos, ya en este último periodo. Claro que seguridad no se puede recoger, pero digamos, en términos políticos eso es lo que toca, ya van de salida y entran en campaña electoral, entonces no hay mucho lo que se puede hacer, pero lo cierto es que el ministro de seguridad debe ser empoderado por un presidente, pero un ministro de seguridad que tenga mandato político. Y esta es la primera vez que tenemos un Ministerio de Seguridad compuesto solo por policías. No hay una figura política que comande eso, que consiga presupuesto, que haga ese trabajo político que hay que hacer, y que, aparte que alinee desde la Caja Costarricense del Seguro Social a una Cancillería para que trabaje el tema internacional también, porque esto se aborda multilateralmente: fronteras, migración. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 21 de agosto, Club Unión, 6 de la tarde. Invitado Sergio Mena, candidato del partido Nueva Generación. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche sin Tregua. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. ¿Y quién podría ser ministro de Seguridad en Costa Rica? Porque, por ejemplo, en los países que tienen ejército hay un coronel o un general que le dan esa hay civiles también. Entonces, hay civiles, ministro de Defensa civiles. Hay perfiles aquí. Bueno, en primer lugar hay que aclarar eso, no tenemos ejército en Costa Rica, ni vamos a tener, no conozco a nadie que lo esté proponiendo. Entonces, dicho eso, tenemos que buscar dentro de nuestra agenda de lo que hay, lo que tenemos. El presupuesto efectivamente va a estar bastante escuálido porque probablemente nos aproximemos en un año a un 6,5-7% de déficit fiscal. Hay una alta probabilidad que eso suceda, alta, digamos, altísima. Haya también problemas de orden bancarios, etcétera, que ayudan a afectar el problema. ¿Qué le preguntaría yo a un candidato? Uno, ¿cómo blinda usted el país de las amenazas exteriores para empezar? Primero, ¿va usted a agregar más radares para controlar los mares que se han vuelto, si uno ve las manchas porque ya son manchas de los trazos de cada día? Lo que sucede cada día en nuestras costas y en toda Centroamérica, aclaremos, son impresionantes, son demasiado impresionantes. Hasta uno que está acostumbrado a verlas, cada vez impresionan más. Prácticamente todas las playas del país han sido sujeto de algún tipo de avance del narcotráfico o de algún tipo de contrabandista serio de crimen organizado. Dos, si no protegemos la riqueza marina, que tenemos 11 veces más territorio nacional en el mar que en tierra continental. Esto es importante, muy importante proteger la riqueza de los mares para las futuras generaciones, porque nosotros no hemos sido capaces tal vez de manejar bien eso, pero las futuras generaciones, ya los muchachos millennials, etcétera, van a poder manejar eso mucho mejor que nosotros, van a tener el concepto, lo tienen ya prácticamente en su filosofía personal y obviamente lo implementarán cuando les toquen manejar el país. Entonces, radares para proteger, blindar el lugar, equipos sofisticados tipo drones y eso para poder atacar esas grandes organizaciones. Sí, lo te iba a decir, porque son diferentes. Si vos no puedes atacar. Si no tenés con qué atacarlos, lo que te quedas tomar es una foto. Porque usted tiene que preguntar, usted está en disposición, no estamos hablando está en disposición de equipar un mínimo para poder controlar la parte física del país. Luego el problema que tenemos, ¿con quién se quiere aliar usted? Digamos, ¿quiere usted pertenecer a lo que ha empezado a llamarse el Triángulo Sur, Panamá, Costa Rica y Colombia, con un poco de ayuda de México?
¿Quiere usted continuar con la alianza con los Estados Unidos fuerte o no? Es una posición importante. Supongo que dicen que sí. Yo voy a partir de primero que hay un tratado internacional. Supongo que de antemano, pero su alianza está más orientada a eso. Este tipo de preguntas, usted hizo una pregunta, ¿quiere usted tener, solo porque la hizo usted, probablemente sea más práctica que estratégica, tener agregados en lugares como Managua, como Panamá, muy importantes, Colombia también probablemente, los mismos Estados Unidos, aunque ya con la presencia aquí de enormes contingentes de ellos, políticos, de inteligencia, etcétera, se puede hacer la coordinación aquí, pero el Comando Sur es importante. Es decir, es una serie de preguntas que un candidato tendría que entender a lo que va a manejar desde el primer día, y luego viene la política criminal de la Corte. La política criminal de la Corte, no importa lo que usted haga, cómo eso se traduce a la hora su política de represión, contención del crimen organizado. Centrémonos en el gran crimen organizado. Está la Corte preparada, ahora está empezando a preparar tribunales para eso, pero eso lleva un tiempo enorme. Pero en esa misma línea, hace algunos días te oí a vos, a Pablo, decir que nos hemos concentrado tanto en una alianza norteamericana para cuidar los mares, que la gran mafia internacional lo que ha hecho entonces es meterse por tierra, porque nosotros no tenemos capacidad de cuidar nuestra tierra, y que eso lo que ha hecho es hacer crecer también esta criminalidad en un porcentaje más alto. Sobre esa misma línea, ¿has oído algún candidato plantearse estos temas? No, y sobre todo porque el abordaje de cara a complacer al gran público suele ser policíaco, porque es el más próximo y porque es el más potable, es el más fácil de explicar y es el más fácil de vender para un político. Pero creo que hay que ir mucho más allá de eso, porque hay que superar para tener una estrategia de Estado que, insisto, une mucho más que un enfoque de policía. En este momento mi tesis, y lo he dicho muchas veces, es que tenemos un ministerio de policía, no un ministerio de seguridad, porque no está regentando ni alineando a todas las instituciones del Estado, que son muchas, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, Claudio, tiene un efecto reproductor enorme en un parque de un barrio, iluminarlo, por ejemplo, cortar un charral, integrar policías comunitarias. Eso tiene, digamos, efectos que van mucho más allá de si tenemos policías más armados o más número de policías, qué tipo de policías armamos, cómo los capacitamos, si los capacitamos un poco en la escuela norteamericana menos civilista o en una escuela europea un poco alemana o inglesa un tanto más civilista. Bueno, esa es una discusión que deberíamos estar revisando en Costa Rica y que deberían tener los candidatos para ver qué tipo de policía estamos queriendo, uno para evitar, digamos, al narco o uno para aproximarse y cuidar más a la ciudadanía, porque no son necesariamente excluyentes, pero hay que hacerlo manifiesto, digamos, esa formación. Yo a lo que quiero llegar es que aquí falta mucho más que enfocarse solo en la macrocriminalidad, teniendo un problema seriosísimo en este momento a partir de la unión casi territorial entre Colombia y Venezuela. Y quiero decir esto, la zona de desarme, que se llama la zona de distensión en Colombia, que se reservó para que las FARC tengan libre movilización, entran por el Pacífico y no salen por el Atlántico colombiano, salen por Venezuela. Hoy de Venezuela se redistribuye el 80% de la cocaína que se produce en el mundo. No sale ya de Colombia, sale desde Venezuela. Tenemos un problema seriosísimo ahí, nosotros no tenemos presencia diplomática, es nula, digamos, con estamentos muy bajos además en Venezuela para observar lo que realmente está pasando. Con Estados Unidos siempre hemos tenido una relación diplomática de mucha servidumbre, es decir, de esperar a ver qué nos cae. Nos están dando un poco de ropa americana, digamos, los apertrechos y las cosas que nos están dando no son de primer nivel. No es porque haya habido una ofensiva diplomática, lo digo con conocimiento de causa, como la que sí está haciendo, por ejemplo, el Triángulo Norte, para decirle a los norteamericanos, que el primero que lo hizo, por cierto, fue Otto Pérez Molina, que fue el que inició este movimiento para la alianza, para la solidaridad, que le implicaba más o menos $6.000 millones a los norteamericanos como inversión en esos tres países, que Costa Rica fue a poner la mano. No nos castiguen por hacer bien las cosas, a mí también deme. Le dijeron a Costa Rica no, lo calmaron un poco con esto que fue a recoger el presidente Solís hace unos meses, en el que el ministro de Seguridad Mata, por cierto, no estuvo, fue Mariano Figueres de la DIS en su lugar, cosa, digamos, atípica, por decirlo menos. Y lo cierto es que la mayoría de esos son aviones y pertrechos usados de segunda, pero aquí falta mucho más. Fiscalización de campañas políticas y de las precampañas, que creo que es algo que hay que hablarle a los candidatos. ¿Usted está de acuerdo en reformas
a nivel electoral para que no se filtre también. Calderón, cuando dejó su sexenio en México, decía, si yo no hubiera hecho ese esfuerzo por más aumento de la violencia, hoy tendríamos un presidente narcotraficante en México. Pero yo sé que falta mucho para que llegue el 2 de febrero, nos quedan solo 5 minutos de programa. ¿Ustedes han visto o han leído algo de los partidos políticos, de los candidatos actuales en este tema que les ilusione? Que pueda decirle uno a un ciudadano, mire, aquí se está hablando bien, este candidato está hablando bien del tema de seguridad nacional y del tema de seguridad ciudadana. ¿Han visto algo o es simplemente lugares comunes donde se acomodan los candidatos? Sí, totalmente. Yo he visto en los debates, en las convenciones, probablemente el que fijó más clarito los temas fue Pisa. Yo lo oí decir, hacer un orden que me pareció, desde mi punto de vista, correcto. Y luego, obviamente, en política criminal que tiene que ver con el sistema judicial, he visto a don Juan Diego Castro muy activo en ese tema. Lleva años de estar en ese tema y supongo que se pondrá más activo todavía. Me hace falta un detalle ahí en todos, que me parece un poquito extraño, es por qué invisibilizan a la víctima. ¿Por qué la víctima parece ser un estorbo para los políticos? ¿Por qué la víctima parece ser un estorbo para el Ministerio de Justicia? ¿Por qué la víctima parece ser un estorbo para los tribunales? ¿Por qué? Políticamente las víctimas son, estamos hablando de una campaña política, claro. Aquí no estamos hablando de una clase magistral en una universidad, estamos hablando de una campaña política. Las víctimas van a pasar la factura, porque las víctimas son la mayoría. Curiosamente, las víctimas son los votos, son las familias de los votos, lo que usted quiera llamarlo, y usted va a tener que convencer a los cientos de miles de víctimas anuales. Y si los expertos están en lo correcto, hay de 3 a 4 personas más por cada víctima. Si a usted le roban este reloj saliendo de aquí, su esposa va a estar muy afectada. Si tiene una hija pequeña que se dio cuenta que le rompieron la mano, va a estar muy afectada. Entonces, ¿por qué se ha invisibilizado a la víctima? Es una pregunta perfectamente política. ¿Por qué a la clase política y a las élites políticas costarricenses nunca les ha importado la víctima? Incluso la han tratado con enorme desdén. Esta es una pregunta que yo le haría a los candidatos. Está muy bien planearlo todo y que tengamos de todo. Y la víctima, el producto final, debería ser el centro. Esa es mi posición. Si eso es populismo, soy el populista más grande del país y es por mi preocupación por las víctimas. No tengo ningún problema. A mí me preocupan las víctimas porque es que es el sufrimiento. Más salga aquí afuera. No tiene que ir muy largo. De aquí donde estamos, a esta hora de la noche, usted va a tener víctimas allá afuera. Va a tenerlo garantizado, gente que le roban el celular, que le hacen todo eso. ¿Está satisfecho con el debate que a este tiempo en las convenciones, lo que se dice? No, claro que no, y trasciende a la seguridad. Ahora me voy a centrar en la seguridad porque a esto has dedicado este programa, Claudio. Pero creo que los candidatos en una muy mala preparación en cuanto a sustancia, no me refiero solo a la forma de comunicación política, lo has tratado en otros programas también, pero en cuanto a la sustancia, están abocados a hablar de lo que más saben. El mejor ejemplo fue el PAC, en donde el exministro de Trabajo hablaba solo de temas de trabajo y la reforma laboral, y el exministro de Economía solo hablaba de industria, de economía y de comercio, porque eran los temas que tenían fresquitos, pero lo que denotaban era el insondable hoyo negro en otros grandes temas, como por ejemplo política exterior, lo que venía pasando en Venezuela en términos de derechos humanos, lo que implica en seguridad, de la amenaza que puede representar Trump para la región y el olvido de la región tradicional de Estados Unidos, del Brexit, para hablar de temas internacionales, también de si van a no, que tiene que ver con el tema de seguridad, que es una pregunta central, me parece, por todos los candidatos. Usted va a darle continuismo también a esta política implantada desde Laura Chinchilla y copiada curiosamente por este gobierno, que a mí me parece una de las grandes torpezas, de seguir manteniendo en frío las relaciones con Nicaragua, que tiene un efecto sobre la seguridad, porque la seguridad no se puede abordar solo con más policías o con un enfoque, digamos, de guerra contra las drogas, que es un concepto desterrado internacionalmente, sino multilateral, tanto así que internacionalmente hoy se habla de seguridad multidimensional, y no es un problema que puede aislarse Costa Rica y blindar nuestras fronteras, una expresión que se usa mucho, con muchos más barcos, con muchos radares, con gente en el exterior que lea y espíe, con todos los policías que usted quiera en la calle, haciéndolos perder también tranquilidad, por cierto, con semejante presencia, sino ciertamente con un enfoque multidimensional que implica, como decía, la mejor política criminal no es una política policial, sino una buena política social. Y para terminar con esto, y con un abordaje
que tiene que ser multilateral de muchos países. Entonces preguntarle, ¿cómo va usted a reflotar las relaciones con Nicaragua? ¿O va a mantener, con la excusa de los juicios en La Haya, en frío las relaciones con Nicaragua, siendo Nicaragua un país que ha hecho muy bien en seguridad? Y aquí nada más para hacer una diferencia, gracias en buena parte a lo que ha hecho Nicaragua, sobre todo en su frontera norte, es que no tenemos un problema de maras viniéndose para acá, pero eso no lo tenemos en contención en el sur con Panamá, que tenemos fronteras abiertas y que tienen ellos a través del Darién también, y esos mares, fronteras muy abiertas con los países más problematizados en este momento en el sur, que son Venezuela y Colombia. Cierro con eso porque en efecto creo que el gran reto no es tanto qué van a decir, sino ponerlos al menos a decir y hablar de este tema de seguridad, que creo que este programa ha sido un primer muy buen esfuerzo, Claudio, que yo aplaudo y agradezco. ¿Algo más? Que te quede 30 segundos. Sí, el punto central aquí es que por primera vez vamos a tener una discusión de temas muy puntuales. Usted va a tener, como hay una gran cantidad de candidatos y todos parecen tener una posibilidad, por lo menos entre 4 y 5, de pelear lo que llamaríamos la segunda opción, creo que va a haber más oportunidad de preguntarles concretamente si apoyan medir exactamente el tipo de política criminal, de política en seguridad nacional. Por ejemplo, no hablamos de la DIS, sí, ¿verdad? Que ha sido un tema que se discute en las campañas normalmente. ¿Usted quiere una DIS que sea de tipo policía política o quiere una DIS que sirva para atacar el crimen organizado? Otras cosas, pero sí. Habrá más programas. Muchas gracias a ambos, Álvaro. Muchas gracias, Pablo. Claudio. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado en esta carrera hacia el 2018, que desde Noche Sin Tregua tratamos de informarle a usted, de tenerlo preparado, para que usted tome la mejor decisión y no sea un votante ignorante, sino un votante informado. Muchas gracias, los espero en 8 días con su compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo.